Buenas tardes amigos de Lee por Gusto, estamos hoy día con Bruno Rivas, autor del libro Guía Política del Fútbol, del Mundial de Fútbol, Rusia 2018. Él es además periodista y docente universitario. Acaba de presentar hace unas semanas el libro, que es muy coyuntural, ¿no? Mañana inicia el Mundial. Bienvenido, Bruno. Muchas gracias, un gusto saludar al público de Lee por Gusto. Bueno, Bruno, cuéntanos un poco cómo nace la idea de este libro, que es muy distinto a lo que hay ahora en el mercado, ¿no? Que es más fútbol en sí y el tuyo lo combina con la política, ¿no? Paralelamente. Sí, este libro combina dos cosas que han marcado mi vida, ¿no? Por un lado, el fútbol. Yo desde muy chico he sido seguidor de fútbol, ¿no? En el libro cuento cómo en Estados Unidos 94 justamente empieza mi afición por los mundiales, y en paralelo tiene que ver con mi profesión. Yo trabajé 11 años en el diario El Comercio, de los cuales 10 estuve dedicado al periodismo internacional. Entonces, justamente cuando se dio el Mundial de Brasil 2014, se me ocurrió la idea de justamente hablar de los partidos, ¿no? De los resultados de los partidos, pero tocando todo el tema geopolítico, todo el tema de lo que estaba ocurriendo en los países, ¿no? En ese momento escribí varios textos en mi Facebook, justamente trabajando esta relación entre el fútbol y la geopolítica. Y bueno, cuando cuando íbamos estábamos a puertas del Mundial de Rusia, bueno, en realidad el año pasado, fines del año pasado, se me ocurrió recoger esos textos, ¿no? Afortunadamente, gente que sabe más que yo de editoriales me dijo que más bien lo que tenía que hacer era plantear esa combinación de fútbol y geopolítica a partir del Mundial de Rusia 2018, ¿no? Y así es como sale este libro, en el cual presento a cada uno de los equipos que participan, ordenados por los grupos, ¿no? del Mundial, en los cuales hablo de los equipos, pero al mismo tiempo también estoy tocando la coyuntura geopolítica. Bueno, sí, como mencionaste en el libro, tocas mucho esto de que en Estados Unidos fue el primer mundial de globalización, pero hay un dato importante, ¿no? Que el mundial es un año antes del famoso caso Bosman, claro, que ha abierto el mercado. ¿Podrías contar un poco de este caso para los...? Bien, sí, en la introducción del libro justamente hablo de cómo hay una serie de cambios importantes en la década del 90 que tienen que ver con la globalización y que tocan también al fútbol, ¿no? Yo propongo de que el 94 es el primer mundial de la globalización porque es el primer mundial que se da después de la desmembración de la Unión Soviética, ¿no? Recordemos que en el 89 cae el muro de Berlín, en el 91 se desmembra la Unión Soviética, y eso significaba el triunfo del capitalismo, el triunfo de Estados Unidos en la Guerra Fría, ¿no? A partir de entonces, en el mundo se expande una forma de gobierno, ¿no? La democracia, y se expande el neoliberalismo como fórmula económica, ¿no? Entonces, casualmente, el primer mundial que se da después de que se dan todos estos eventos globalizadores es el 94, el de Estados Unidos. Entonces, vamos a ver que a partir de ese mundial ya empiezan a darse fenómenos importantes, ¿no? Como equipos globales, ¿no? ¿A qué me refiero con equipos globales? ¿No? Lo que tú mencionas, se da la famosa ley Bosman a mitad de la década del 90, y gracias a la ley Bosman es que hoy día podemos ver que equipos como el Inter de Milán, ¿no? Equipos como el Arsenal, pueden tener más jugadores extranjeros que locales. ¿Por qué razón? Porque un jugador pidió o exigió que pudiera jugar, ¿no? En un equipo fuera de su país por ser parte de la Unión Europea. Un tribunal federal aprueba ese pedido, y a partir de entonces ya los jugadores que forman parte de la Unión Europea no tienen que ser del país en el que están para poder jugar, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, el Inter puede estar formado por jugadores que vienen de España o que vienen de Francia, o incluso con argentinos, ¿no? Porque recordemos que también muchos argentinos tienen el pasaporte italiano y eso les da vía libre para poder jugar allí. Entonces, a eso me refiero con el Mundial, que ya da la apertura a la globalización, porque podemos encontrar equipos que están formados por jugadores de todos lados. Y también otro fenómeno que se dio es que hoy en día tú le preguntas a los jóvenes, ¿no? A los niños de qué equipos son, y te van a decir, no solo van a ser de Alianza o de la U, también pueden ser del Inter, pueden ser del Manchester City, pueden ser del Arsenal. Se generan también las llamadas hinchadas globales. Claro, dentro de este contexto, un caso que me parece emblemático acerca de la globalización es el de Marruecos, ¿no?
que hoy en día es una selección que de sus 23 jugadores, 16 son nacidos en Europa. ¿Podrías contar un poco del caso de Marruecos? Sí, hoy también es un día bastante triste para Marruecos, ¿no? Recordemos que Marruecos ha postulado 5 veces a organizar el Mundial y las 5 veces lo han rechazado, ¿no? Justamente hoy día pierde, ¿no?, nuevamente la oportunidad de organizar el Mundial posterior a Qatar, ¿no? Le ha ganado Estados Unidos en comunión con México y con Canadá, pero justamente es paradójico porque Marruecos es un equipo que, como vemos, como tú bien lo has indicado, sería también otra muestra de globalización, ¿no? ¿Qué ha hecho Marruecos? Marruecos, para poder regresar a los mundiales, tomó una estrategia en la cual repatrió a jugadores, ¿no? Jugadores hijos de marroquíes que habían nacido en Holanda, que habían nacido en Francia, que habían nacido en Bélgica, en Alemania, fueron repatriados para que jueguen en Marruecos y de esa manera tengan un mayor nivel, porque son jugadores que han crecido en los clubes de estos países. Es más o menos como el caso de Benavente, ¿no? Mientras que nosotros hemos rechazado a Benavente, los marroquíes se han traído a todos sus jugadores y con esos jugadores han podido clasificar al Mundial. Lo penoso para ellos es que, pese a toda esta onda globalizadora que podemos encontrar en su equipo, no ha tenido la misma repercusión a la hora de querer organizar un Mundial. Bueno, un caso que tal vez al revés es el de Francia, ¿no? Que en vez de que tengan jugadores fuera del país, tiene muchos descendientes de otras nacionalidades, ¿no? Sí. Y tú hablas de Francia 98 como el mundial donde convergen esto, ¿no? Sí, yo hablo del 98 ya como la segunda parte de la globalización en el fútbol, ¿no? Si Estados Unidos 94 había dado el play de honor, en Francia 98 ya estamos hablando de la utopía globalizadora, ¿no? Recordemos que ya para el 98 se hablaba, ¿no?, del fin de la historia, ¿no?, con Francis Fukuyama, se hablaba de que ya se habían roto las fronteras económicas, las fronteras territoriales, ¿no? Paradójicamente en ese mundial es ganado por un equipo formado en su gran parte por hijos de migrantes, ¿no? Si tú ves la formación del equipo francés del 98, tenemos a Zidane, a Thuram, a Yorkaeff, ¿no?, a Desailly, jugadores hijos de descendientes africanos o de las colonias, ¿no? Entonces, ese campeonato de Francia hacía pensar que ya estábamos viviendo en un mundo en el cual ya no importaban las nacionalidades, ya no importaban las fronteras. Paradójicamente, 2 años después, ¿no?, cuando Francia justamente estaba jugando la Copa de Europa, que posteriormente gana, un candidato a la presidencia, Jean-Marie Le Pen, condena al equipo diciendo que ese equipo no lo representaba, ¿no? ¿Y por qué para él no lo representaba? Porque estaba formado justamente por lo que te decía, ¿no?, por hijos de árabes, hijos de africanos, ¿no? Y este candidato no es que no tuviera aceptación en Francia, es un candidato que posteriormente logró llegar a segunda vuelta, lo cual te muestra que su voz también era bastante escuchada, ¿no? Bueno, si el 94 podría ser el Mundial de la Globalización, el 98 multicultural, ¿cuál sería este Mundial? ¿Qué sería? Este es un Mundial paradójico porque como que estamos dando la vuelta, ¿no? Si el 94 era el Mundial de la Globalización, este es un Mundial que se da en un contexto político en el cual más bien las voces antiglobalización han empezado a resurgir y han empezado a cobrar fuerza, ¿no? Hace 2 años se dio el Brexit, ¿no? Inglaterra salió de la Unión Europea. Hace 2 años ganó Donald Trump, ¿no?, la elección en Estados Unidos. En Francia el año pasado casi gana la hija de Le Pen, el sujeto del cual te estaba contando. En Polonia, ¿no?, en Austria también hay cada vez más fuerza de los grupos nacionalistas, xenófobos, ¿no? Y paradójicamente el Mundial se está produciendo en un país gobernado por un presidente autoritario nacionalista, ¿no? Entonces pareciera que Rusia es el mejor escenario para un momento histórico en el cual la globalización no es bien vista por mucha gente. Bueno, tú en tu libro, aparte de hacer un análisis, eliges como que la figura de cada equipo. Justamente el local, la figura la eliges a Putin, que más bien no habla mucho del nivel futbolístico de Rusia, ¿no?, que es el equipo que está en el puesto 70, que está más bajo que todos en el ranking FIFA. ¿Podrías hablar un poco de la actualidad del equipo ruso? Sí, el equipo ruso, como tú bien lo has dicho, es un equipo bastante chato, ¿no? La mayoría de sus jugadores, en el 11 inicial me parece que hay un solo jugador que juega en el exterior, el resto juega en la liga rusa, y no es que la liga rusa sea una gran liga, no es una liga, digamos, de tercer nivel dentro de Europa, ¿no? Bueno, ahí juega Farfán, se sigue destacando,
pero la liga rusa no es una buena liga, ¿no? Entonces, la gran pregunta que se hacen los pronosticadores es si Rusia va a lograr pasar a la segunda ronda, ¿no? Las apuestas indican que no, que es muy probable de que pase en Uruguay o que pase Egipto, ya que la calidad del equipo ruso es bastante baja. Por eso es que a la hora de yo pensar en la figura del equipo ruso, no pienso en un jugador, sino pienso en Putin, porque todas las miradas sobre Rusia están más fijas en él que en algún jugador o en el mismo entrenador. Hablando justamente de sedes, hoy día, como bien lo comentabas, se eligió la sede para el Mundial 2026, ¿no? Va a ser United 26, que es Estados Unidos, México y Canadá, que es algo paradójico hablando de actualidad, justamente porque ni Canadá ni México tienen un trato muy bueno en este momento con Estados Unidos. Claro, yo que veo el Mundial desde el punto de vista geopolítico, yo no le hubiese dado, ¿no?, la localía a Estados Unidos, ¿no? Además, es bastante paradójico porque Estados Unidos está haciendo el Mundial junto con México, junto con Canadá, cuando Donald Trump tiene serias rencillas con México, quiere construir un muro, ¿no?, que lo separe, y con Canadá, con el cual se acaba de pelear con Trudeau hace algunos días en la cumbre del G7, ¿no? Sí, como te decía, en el tema geopolítico, si fuera por tema geopolítico, yo, por ejemplo, no hubiese votado por Estados Unidos. Pero si lo vemos por el tema futbolístico, administrativo, tiene cierto sentido, ¿no? Como hemos podido ver, el Mundial ha crecido el número de equipos que van a jugar el Mundial. Eso implica que hay una mejor administración, ¿no? Eso indica que hay una cierta cantidad de estadios, de canchas de entrenamiento. Y si comparamos las posibilidades que puede tener la tripartita de Estados Unidos, México y Canadá contra Marruecos, obviamente la sede ganadora tiene todas las ventajas para lograr hacer un buen Mundial. Bueno, después de tú haber hecho en el libro un análisis geopolítico, al final es más bien sentimental, ¿no? Que es tu mirada hacia la clasificación de Perú, a veces escéptica, que más o menos va por ese lado. ¿Cómo crees que le va a ir a Perú en el Mundial? Claro, como tú indicas, esa última parte es una especie de mea culpa, ¿no? Yo empecé la eliminatoria como un hincha desilusionado, ¿no? Yo pensé que ya la generación de Paolo, la generación de Farfán ya había perdido su oportunidad con la eliminación para Brasil 2014, ¿no? Yo, como tú, soy de una generación que ha visto muchos fracasos, ¿no? Entonces yo pensé que se venía uno más, ¿no? Y el comienzo de la eliminatoria también fue un comienzo que indicaba que todo iba a terminar siendo, ¿no?, una cadena de fracasos. Sin embargo, hemos podido ver que Gareca ha logrado lo imposible, ¿no? Ha logrado generar, ¿no?, una mística en el equipo, ha logrado armar un equipo, ¿no?, alejando, digamos, algunos elementos que no le funcionaban, ¿no? Ha escogido unos jóvenes que le dan una fuerza, que provienen de una generación mucho más optimista que la nuestra, ¿no? Entonces todo eso le ha dado, le dio la chance a Perú a poder llegar a este Mundial muy merecido, ¿no? Además, se coincidieron con muchos aspectos externos que nos beneficiaron, pero sería bastante necio no darle su reconocimiento debido a Gareca y a sus jugadores, porque realmente se merecen estar en el Mundial. Sobre lo que viene, para mí yo prefiero mantener el escepticismo, ¿no? O sea, yo creo que puede pasar cualquier cosa. Puede ser que le ganemos a Dinamarca y a Australia, puede ser que hasta le empatemos a Francia, como puede ser que perdamos los 3 partidos, ¿no? La cosa está bastante cerrada en nuestro grupo, perdón. Entonces yo no me atrevería a lanzar un pronóstico, ¿no? Por ejemplo, si me preguntaran cómo creo yo que va a acabar el partido del sábado, yo te les diría que un empate, ¿no? Yo creo que son 2 equipos bastante fuertes en defensiva, ¿no? Incluso puede acabar en un 0-0 como lo que acabamos de ver el sábado pasado. Yo creo que nos vamos a jugar la vida contra Australia, ¿no? Creo que el que le meta más goles a Australia, ¿no?, o el que le gane a Australia, puede ser que incluso Australia le empate a Dinamarca, no sé, va a ser el que va a clasificar, pero no me atrevería a decir Perú clasifica de todas maneras, así como tampoco me atrevería a decir Perú no tiene ninguna opción, ¿no? ¿Y ya tienes tus 4 semifinalistas pensados o no los has pensado? Sí, justo hice ayer una polla, ¿no? Mira, los 4 equipos que parece que van a llegar a las semifinales son Francia, Alemania, Brasil
y me parece que España, no me acuerdo. No, a España no, porque España se agarraría con Francia más o menos en cuartos. No me acuerdo cuál era el cuarto equipo que tenía por allí. Pero yo creo que Francia puede dar el golpe. Yo creo que en semifinales Francia le podría ganar a Brasil, ¿no? Y creo que tendría una final con Alemania, ¿no? Que sería bastante bonita, ¿no? Y ahí también sería un resultado apretado, ¿no? Ya para ir cerrando, en Lee por Gusto hay casi una marca, ¿no? De que todos los entrevistados al final den sus 5 libros favoritos. ¿Cuáles son tus 5 libros favoritos que le recomendarías a los lectores, a los seguidores de Lee por Gusto? A ver, voy a elegir 5 libros sobre fútbol, o sea, no son mis 5 libros favoritos de todos los que tengo. Voy a elegir, pero sí voy a elegir, aprovechando la coyuntura, 5 libros de fútbol. Yo recomendaría El Partido, de Andrés Burgo, que es esta reseña, bueno, esta reconstrucción del partido Argentina-Inglaterra del 86, un super libro, ¿no? Escrito que se describe el antes, el durante y el después del partido. Son como 250 páginas. Uno puede pensar que es demasiado para un partido, pero realmente es exquisito, ¿no? Después, el libro de Vilolo, se me acaba de ir el nombre, ¿cómo es? Dios es redondo, ¿no? Que también es un librazo, ¿no? Donde él recopila sus crónicas de mundiales, ¿no? Los mundiales que él cubrió, ¿no? Me parece que está Francia 98 y también está Corea-Japón 2002. Después, otro libro de fútbol, bueno, recomiendo La Fórmula del Gol, ¿no? Que ha sacado Jaime Cordero y Hugo Ñopo. Es un gran libro también que busca romper con los mitos, ¿no? Sobre el fútbol a partir de estadísticas. Es un libro también recomendadísimo. Es obligatorio, es de lectura obligatoria. ¿Qué más? A ver, sobre libros de deporte y fútbol, ahorita, ¿cuál podría pensar? Déjame pensar. Bueno, el libro de Galeano, ¿no? Los libros de Galeano también de crónicas deportivas, o sea, bueno, de fútbol también son buenísimos, ¿no? Habría que leerlos, ¿no? Y finalmente, otro más de deporte que se me ocurra, déjame pensar. Bueno, también recomiendo el libro de Irigoyen, ¿no? El libro que Contra todo y contra todos, es una buena recopilación, ¿no? De la historia de la selección peruana desde el 70 hasta la actualidad. Hay una gran cantidad de data que es la delicia para cualquier hincha de la selección peruana. Yo creo que con esos 5 libros leídos durante la previa al Mundial puedes sacar una buena conclusión del deporte y el fútbol que tanto nos gusta. Muchas gracias.